Como parte del proyecto denominado Refundación de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro impulsa la conformación de un constituyente que redacte una nueva Carta Magna para el Estado. El principal argumento del mandatario estatal es que Jalisco requiere cambios profundos, no cosméticos, para dotar de un reformado marco legal que permita nuevas instituciones y una vida plena en la entidad que garantice libertades y el imperio del Estado de Derecho. Efectivamente, como parte de este proyecto de la refundación, así la llama el gobernador, la refundación de Jalisco, incluye que exista una nueva constitución para la entidad. Saludo con mucho gusto a José de Jesús Becerra Ramírez. Él es director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. José, bienvenido. Muchas gracias. Everardo Rojas Contreras, abogado, un especialista en el campo del derecho. Everardo, bienvenido. Arturo Durán Ayala, académico de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Empezaría para los tres con la primera reflexión, José. La primera pregunta es, ¿realmente Jalisco necesita otra constitución? Pues mire, obviamente no es un tema menor, sino es de un calado tremendo hablar de si se necesita una constitución. Yo creo que cuando se encuentra ante una disyuntiva, no solamente hay que preguntar eso, hay que preguntar dos cosas. ¿Por qué y el para qué de una constitución? Es decir, el tema de los grandes retos y problemas del Estado de Jalisco es un tema normativo. Pregunto, entonces, si es un tema normativo, entonces empezaremos a preguntar, ¿para qué? O sea, ya tenemos identificado que si se lanza esa pregunta, pues quien la lanza y quien lanza ese reto, entonces va a decir que el tema de Jalisco es un tema normativo y se requiere una reingeniería. Pero hablando en términos más claros y coloquiales, para lanzar esa pregunta y tratar de responderla, ¿qué significa? ¿Que la actual configuración de los poderes está mal? ¿Que el equilibrio de poderes no está bajo los frenos y contrapesos que llevaron al origen del nacimiento de los sistemas constitucionales modernos y contemporáneos? ¿Que los derechos que están en la Constitución no son los adecuados? Es decir, ¿por qué? Decir, a ver, vamos viendo cómo está estructurado actualmente nuestro sistema constitucional, está mal. Las funciones del Ejecutivo no son correctas. Está haciendo mal su trabajo porque el diseño constitucional está mal. El diseño del Poder Judicial tampoco responde a las expectativas. ¿Y el legislativo? ¿Vamos a hacer un nuevo sistema de gobierno? ¿Vamos a dar el salto hacia otra forma de organización? O también pregunto si los derechos plasmados en la Constitución de Jalisco, que es una réplica de la federal, están mal. Están mal el artículo 4 de la Constitución que da cabida a la incorporación de todo aquello derecho que se incorpora del ámbito internacional cuando se ratifiquen. Entonces yo creo que tenemos que decir, a ver, ¿por qué y para qué de un Congreso Constituyente? Yo no pudiera atreverme a decir si se falta, porque, o si lo falta o es necesario, porque yo o todos tendríamos que analizar paso por paso, primero un diagnóstico general. Claro. Un diagnóstico general de nuestro sistema constitucional, o en pocas palabras, y con eso concluyo, entrar a una salita, a una sala de máquinas, con expertos obviamente que conozcan, decir, a ver, el engranaje de esta maquinita que se llama Constitución de Jalisco no está bien, o necesita una apretada, o necesita cambiar el motor completo porque todo está mal. Entonces, si todo está mal, sí. Y si solamente unas partes, será necesario una constitución. Lo dejo así. Muy bien. Everardo Rojas Contreras, una primera reflexión. ¿Jalisco requiere otra constitución? Nosotros tenemos desde 1917 la Constitución de Jalisco, con algunas reformas, modificaciones que hubo, adecuaciones para empatarla con la Constitución Federal, como es el mamotra de todos los derechos humanos, que es la peor burla que puede sufrir el pueblo mexicano, de las convicciones estatales y nacionales, como es
la apertura partidista que da el artículo 13 de la Constitución de Jalisco. Mire, señor, se habla mucho de corrupción y que por esa corrupción necesitamos cambiar la Constitución, pero coincido con mi compañero ponente en que tenemos que hacer un análisis de cómo, para qué, por qué y a dónde nos va a conducir. El señor gobernador le vendieron la idea, y no dudo que sea un agente de buena intención, pero vuelvo a repetir, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Y esa constitución que pretenden, siento que es hecha a modo para poder lograr un poder más absoluto, más definitivo. Desde la constitución de un federalismo, que es el que nos rige políticamente, en el que se reparte el poder en el Ejecutivo, Legislativo y Federal, con la intención de no dejar el poder en absoluto en uno solo, nunca se ha respetado. Aún desde Porfirio Díaz, con las leyes de reforma y después de la Constitución del 17, el Ejecutivo siempre está encima de ellos, siempre está encima de los dos poderes. Y hoy, por hoy, el Poder Ejecutivo, tanto federal con el presidente López Obrador, como el señor gobernador del Estado, pretenden establecer una dictadura oprobiosa en perjuicio del mexicano. ¿Por qué? Quieren sojuzgar al Poder Judicial con un terrorismo espantoso en el cual los jueces ya no tienen su libre arbitrio judicial, sino piden permiso para una resolución. Los señores diputados, grave error haberle dado mayoría a los partidos que gobernan tanto en materia federal como en materia del Estado. Eso no se dio con Fox y tuvimos un régimen más o menos equilibrado. No hubo contrapesos. No hubo contrapeso. Hoy no hay contrapeso. Hoy estamos teniendo aberraciones tales como la amenaza de que vamos a suspender los poderes en tales. Ah, caramba, qué casualidad. Son los estados donde no son de Morena. Pero, ¿y por qué no se tienen los tamaños suficientes para declarar el estado de excepción con motivo de la inseguridad en la nación? Constitucionalmente tenemos previsto un estado de excepción en el cual se deben suspender las garantías, pero ¿sabe qué? El crimen organizado ha rebasado con exceso al poder ejecutivo. Hoy por hoy, una constitución resulta ser una fantasía más como la de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Mire, la Constitución Federal que nosotros tenemos no es gratuita. La Constitución de Estados Unidos no es gratuita, la Constitución francesa no es gratuita. Tuvieron que pasar más de 200 años para que John Locke y los filósofos del periodo ilustrativo pudieran establecer los principios del constitucionalismo que ahora nos rigen. ¿Dónde están estos 200 años? Arturo Urán, una primera reflexión. ¿Se requiere una constitución nueva en Jalisco? De manera tajante es no. Definitivamente no. Y en la propia fundamentación de esta escandalosa iniciativa del gobernador plagada de un velo de plagio, en donde se da la presentación de esta iniciativa y luego viene una serie de aclaraciones al respecto. Desde ahí viene mal el proceso. Pero fíjate, Carlos, cómo el propio gobernador se hace del delito. No queremos una reforma que sea cosmética. Pues eso es cosmético precisamente. Hablar de una nueva constitución no es más que un velo que viene a disimular la incapacidad técnica de los que nos están gobernando. No podemos culpar las reglas del juego cuando en el partido nos está yendo mal. Los resultados en la cancha, aludiendo en una analogía, si esto fuera un juego de béisbol, no pudiéramos nosotros dentro del campo de juego aludir que son la culpa de las reglas los pobres resultados que pudiera haber respecto de un equipo en un enfrentamiento que debe haber la mejor capacidad técnica, no nada más del que dirige al equipo que está al frente, sino
de saber seleccionar y llevar con objetivos claros y precisos, con parámetros y elementos científicos, parámetros y elementos medibles que todos conozcamos y podamos medir y que no engañan ni a la vista ni a las personas que están de este lado como espectadoras. Por eso es que ahora en la década 2020 no nos sorprende ya este tipo de ofertas cosméticas, justamente utilizando la misma palabra que ha dicho el proponente de esta nueva constitución, porque ya el gobernado no se deja engañar tan fácil con este tipo de promesas que verdaderamente pintan lo que verdaderamente serán, que es una cuestión eminentemente de justificación, cuando el gobernado lo que quiere es en su vida diaria, en su día a día, saber cómo eso le va a beneficiar en su bolsillo. Para eso está el gobernante, para ver mis calles, mis servicios públicos, la administración del dinero mejor invertido. ¿Cuál gran obra ha anunciado este gobierno? Sería una pregunta. ¿Cuál apoyo a las áreas estratégicas que verdaderamente el gobernador se siente identificado y que eso puede decir, mira qué maravilla, qué bueno que tenemos a alguien que está conduciendo los destinos prestados, estos destinos por 6 años del Estado, y esto vale la pena? Y no, en cambio, echarle la culpa que por los malos resultados que no puedo ofrecer y garantizar en la cancha, la culpa son de las reglas, que por cierto, él mismo juró respetar y él mismo juró y protestó ante los gobernados cuando de hecho buscó el voto, respetar y conducirse bajo la propia Constitución que ahora pretende cambiar. Entonces, en tu parecer, Arturo, no se justifica cambiar. No se justifica. Porque el compendio de leyes que están ahorita tendrían que aplicarse. Primero hay que aplicar las que están. Claro. Y metodológicamente y científicamente identificar dónde están las fallas, que de hecho es lo que hace el Congreso permanentemente. Por eso es que tenemos un constituyente permanente. Que está revisando la Constitución y las leyes, y de ahí que tenemos una Constitución flexible y una serie de cuerpos normativos que se han venido sumando. Habla que para eliminar la corrupción, que no tenemos un sistema estatal anticorrupción, un sistema nacional, ya está creado. Muy bien, tengo que hacer una pausa, continuamos. Estamos hablando y preguntamos si es necesaria una nueva Constitución para Jalisco. Una vez que 63 ayuntamientos de 125 municipios de Jalisco avalen las reformas que permiten la creación de un constituyente, el Congreso del Estado contará con 90 días para aprobar las reglas de la convocatoria. En este proceso, los legisladores definirán los mecanismos de participación, de inscripción de los interesados en convertirse en diputados constituyentes, algo que tendrá que pasar por la elección directa de los jaliscienses. ¿Jalisco necesita otra constitución? Esa es la pregunta que lanzamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, José. Con todo gusto. Mire, indudablemente pues es un proceso que ya caminó y que apunta a que se va a materializar con la convocatoria por la intención propiamente, los poderes establecidos de darle hacia adelante. Entonces yo creo que si va este proceso, pues sí, desde la academia creo que lo que planteamos pues es que si se va a hacer un esfuerzo, pues sea algo que valga la pena. No reproducir los mismos que ya está, porque si no, no tendrá razón de ser. Que si se va a asumir en serio, en verdad, la construcción y la reingeniería de una nueva constitución, sea para mejorar y que sea en serio. ¿Cuáles son los enormes retos del constitucionalismo contemporáneo? No son menores. Y creo que el discurso debe ser hacia allá y no con utilitarismos mediáticos o coyunturales políticos transitorios. ¿Se va a asumir en serio una constitución que asuma los enormes retos del constitucionalismo contemporáneo? Van en varias vertientes. Una, el tema de las enormes desigualdades existentes en nuestra sociedad. Jalisco no es la excepción.
Sí, tenemos sociedades con capacidad económica y de estabilidad tremenda que a veces el primer mundo lo desearía. Pero también estamos en otros ámbitos que no sé si estamos en el segundo, tercero o cuarta escala de nivel mundial en cuanto al índice de desarrollo humano. Entonces, ¿qué se va a hacer con las enormes desigualdades sociales? ¿Se van a asumir en serio los derechos sociales, económicos y culturales que se replican en la Constitución de Jalisco? ¿El Ejecutivo, el Legislativo van a asignar los presupuestos o se crearán los mecanismos necesarios constitucionales para presupuestos mínimos que garanticen, valga la redundancia, el mínimo vital? En esa nueva Constitución ojalá se toque lo que el constitucionalismo contemporáneo le llama los bienes fundamentales o bienes comunes. ¿A qué me refiero? Estamos acabando con nuestros bosques, estamos contaminando nuestra agua, no se está protegiendo, se concesiona para el uso privado en ocasiones soterradamente porque se comercializa a gran escala. ¿Qué estamos haciendo sobre la producción de alimentos? ¿Están sanos, inocuos, culturalmente aceptables? ¿Qué estamos haciendo sobre la educación, la salud? Es decir, todos esos bienes comunes, el uso del aire, la cuestión eólica, se está indemnizando realmente porque son patrimonios comunes. Claro. Este nuevo constitucionalismo apuntará hacia allá. Este nuevo constitucionalismo apuntará a una verdadera independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo respecto al Legislativo y no responder al jefe en turno. Se blindará los poderes para que una designación unilateral ponga inmediatamente a activar todos los poderes del Estado. Eso que Madison decía, que no somos ángeles nadie y que por lo tanto tenemos que nosotros tener el Estado para que no se vuelva el Estado naturaleza y que quien nos gobierna también no es un ángel y que necesita frenos y contrapesos. Si se va realmente a hacer una reingeniería para potenciar el respeto y equilibrios de poderes, va. Si esa reingeniería realmente va a ser para proteger los bienes comunes y no estar acabando nuestro entorno y nuestra naturaleza, se va a hacer desarrollos en las ciudades equilibrados y justos para todas, desde los extractos más pobres y vulnerables hasta los más ricos y pudientes. Se va a hacer, o sea, el verdadero reto es superar el viejo liberalismo de solamente protejo al individuo y los grupos sociales en desventaja, ¿dónde están? Claro. Eso, yo creo que por ahí va nuestra preocupación y si es esto, pues aprovéchese para hacer algo bien. Si no, es retórica. Muy bien. Everardo Rojas Contreras, tus conclusiones. A ver, hablar de un viejo liberalismo me resulta un poco incomprensible porque el liberalismo no tiene tampoco fecha de caducidad y sus principios de liberalismo son como se refiere a libertades. Mire usted, el artículo 1 de la Constitución Federal fue reformado en el 2008 y se hablaba de que se debían respetar, todo individuo, por el solo hecho de estar en la República, tenía derecho a sus derechos humanos y a sus garantías fundamentales. ¿Qué nos hace ver eso? Que no se atrevió esa reforma constitucional a tocar lo que son las garantías individuales, nomás le llamo fundamentales, porque son la esencia de una constitución, el liberalismo. Pero además hay otro factor. En la reforma de 2011 ya no habla de individuos, habla de personas, porque ya se reconoce a la persona física y la persona moral. Pero no vuelven a tocar la esencia de las garantías. Entonces, esa circunstancia, ese choque antagónico de conceptos de lo que es el naturalismo, de lo que es el bien común que refería a él, estamos hablando de un naturalismo puro. Y lo que es el liberalismo, lo que es un positivismo de garantías fundamentales, es una esencia más avanzada. Volvimos atrás 700 años, como lo refería. Pero independientemente de eso, coincido con lo que dice mi compañero panelista. Mire, yo refería que hay un capítulo, el artículo 13 de nuestra Constitución, que habla de los partidos. Los partidos están prostituidos. Los partidos están más podridos
que cuando tenían de comparsa al PAN, el PRI. ¿Por qué? Porque sus bancadas les ordenan qué hacer. No es el ciudadano, no es el gobernado, no es el interés social el que beneficia a aquel diputado o aquel senador, es la orientación que le da su partido. Como no me conviene esa ley, o no nos conviene, oponte. Y se opone, y se opone, y se opone, hasta que el Ejecutivo, que está proponiendo una determinada ley, le da una canonjía, o le da una lana, o le da una posición. Por eso es la posición de magistrados, la posición de jueces, la posición de magistrados de lo administrativo, la posición de consejeros, está repartida en los partidos. ¿Dónde está entonces ese equilibrio? ¿Dónde está esa refundación? ¿A dónde vamos a llegar? La esencia en contra de la corrupción y del respeto a los de verdaderos derechos humanos y a las verdaderas garantías fundamentales es quitarles a los partidos esa podredumbre que tienen a flor de piel. Muy bien. Arturo Durán, tus conclusiones. Estamos en un proceso histórico importante que exige no nada más a Jalisco, sino a cualquier estado moderno, replantearse no solamente si la oportunidad jurídica y organizativa que pudiera tener, porque los retos de la década 2020 son muy amplios. Realmente implica no solamente acabar con los modelos de desigualdad, sino efectivamente garantizar y generar procesos de certeza, de legalidad, con pleno apego precisamente a los derechos humanos y un proceso de certeza donde el gobernado se sienta en un campo de libertad, pero a su vez de mucha seguridad de que los que están para hacer las cosas bien. Pero ahorita, desafortunadamente, la conclusión lo que nos lleva es que hay una serie de improvisaciones en el ejercicio público que no sabemos qué esperar, siquiera en un sexenio. Estamos hablando que hay una agenda 2030 a nivel mundial y que ya están preparando la agenda 3050. ¿Qué estamos haciendo y cómo pudiéramos aprovechar esta oportunidad para alinear las políticas públicas del Estado de Jalisco y arrancar la voluntad de todos los actores políticos y que no estemos a expensas de las ocurrencias de aquel que está en la temporalidad gobernándonos? Qué desafortunado será que dentro de 5 o 6 años otra vez llegue otro gobernante, volvamos a tener campañas y vuelva a decir es que esta constitución o tal o cual ley o este conjunto de normas nos estorban y vamos a hacer otra más porque quiero que lleve impreso por un protagonismo verdaderamente innecesario y no por una verdadera rendición de resultados a lo que están obligados estos por los que se eligió. Se me olvidó preguntarles, te pregunto ahora, Arturo, a ver, suponiendo, como dicen los abogados, sin conceder, que avance el proceso del constituyente, se cree una nueva constitución y que salga rechinando de limpia, etcétera, ¿qué va a ocurrir? Si el actual es un estado fallido, ¿se va a someter a esta nueva constitución? Es decir, ¿se va a desmantelar el Poder Judicial como el que tenemos para someterse a la nueva constitución? Y segunda pregunta, esta nueva constitución de Jalisco, ¿cómo se va a armonizar con la federal? ¿O Jalisco va a ser una isla? Esas dos preguntas son extraordinarias y efectivamente están fundadas ambas preguntas en la sensibilidad social, utilizando también una palabra popular. Hay un sospechosismo, hay una inquietud de que en el manoseo se pretenda efectivamente darle un golpe que disminuya la autonomía de las instituciones y que es un golpe a la institucionalidad por la cual se nos prometieron muchísimas cosas. Al Poder Judicial ya se le ha reformado muchas veces. ¿Por qué seguirlo reformando bajo este modelo, como lo vimos en fechas recientes, donde ha habido inclusive jaloneos por esta cuestión de cederle al Ejecutivo el poder mismo? Pero ¿qué va a ocurrir con los otros poderes constituidos como los ayuntamientos,
como también están otros poderes constituidos, como viene siendo las comisiones de derechos humanos, le llamamos organismos públicos autónomos, pero ocupan el mismo lugar constitucional. ¿Qué va a pasar? Entonces los vamos a renovar y vamos a poner personas a modo. Queda efectivamente ese tipo de preguntas sobre la mesa. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Everardo, muchas gracias. Y José, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Gracias. Me quedo con un minuto para una reflexión final, si les parece. Comentábamos aquí, yo hacía la cita histórica, que en 1917, cuando se creó el Constituyente, México vivía un tiempo convulso, había una revolución, y más o menos uno pudiera entender que se creara una nueva Constitución para encauzar ahora sí que las instituciones de México y evitar seguir en revoluciones tras revoluciones. Pero el momento que vive Jalisco ahorita, ¿justifica una constitución? Cuando se envía a un legislativo una iniciativa para reformar una ley siempre se fundamenta por qué hay que cambiar una ley. Yo me pregunto, en este caso hay que reformar una constitución y todavía sigo esperando las fundamentaciones para cambiar la constitución, que nos digan por qué y sobre todo para dónde vamos. Hasta la próxima. Partidos de oposición y académicos coincidieron en que Jalisco no necesita una nueva constitución. El Partido Acción Nacional sostiene que pueden realizarse las reformas que sean necesarias a la actual Carta Magna sin necesidad de realizar una nueva. El PRI advierte de una intención del gobernador de tener el control político que rompería el equilibrio de poderes, y académicos sostienen que no hay situaciones extraordinarias en Jalisco que ameriten un constituyente. ¿Jalisco necesita otra constitución? Esa es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. Y José de Jesús Becerra Ramírez, ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Quiénes integran un constituyente y qué representatividad deben de tener para redactar esta Carta Magna? Bueno, en el deber ser teórico, teórico filosófico, constitucional, el constituyente pues es el reflejo que la Asamblea Constituyente tiene que emanar de un poder constituyente, donde este poder constituyente tradicionalmente es el pueblo. Ese es en teoría, o sea, la concepción teórica, histórica, filosófica, desde Rousseau, desde Sieyes, del propio constitucionalismo inglés, aunque no tienen constitución, pero la inspiración es porque no es constitución escrita, sino que la tienen en documentos, en tradición, en jurisprudencia, pero es constitución. Pero el Congreso ya marcó línea. Pero ahora ya nuestro Congreso ya dio la pauta. Y dio la pauta precisamente por la iniciativa del gobernador del estado, que presenta una iniciativa para reformar un artículo específico de nuestra Constitución política y habilitar la posibilidad de una convocatoria que se realice bajo los siguientes términos. Con una posibilidad de que primero esa convocatoria, y luego entramos a la integración, que esa convocatoria surja por el gobernador respaldado en una lista nominal del padrón electoral del 5%, pueden ser los propios municipios que lo realicen como un tipo representante del federalismo local, como algo así, los ayuntamientos, o el propio pueblo con un padrón un poco más... El 8%. El 8% más elevado. Y ellos pudieran solicitar que se convoque un Congreso Constituyente. Que estaría conformado por 10 representantes. Exacto, vamos. Y esto habilitaría a decir, a ver, pero el tema que ya hay plazos. Sí, ya hay plazos, hay plazos y ya se diseña cómo va a estar integrado. Se integra por representantes 10 por cada uno de los poderes, constituidos previamente, por integrantes de las etnias, de las comunidades indígenas y de los jaliscienses en el extranjero. Y
Obviamente también el voto popular estará presente con la elección por cada distrito electoral de 4 constituyentes. 4 constituyentes que serán electos soberanamente por el pueblo para que integren esta asamblea constituyente que va a ser en primer término la que va a deliberar, pero también no se nos olvide que va a haber un comité técnico académico también para asesorar a este conglomerado constituyente donde deliberen y presenten un borrador y al final la aprobación. Y aparte estará el Congreso encima del constituyente. Y indudablemente esto es muy sui generis, qué bueno que lo toca, porque la denominación de un poder constituyente, desde el ámbito teórico, es un poder diferente y por encima de todos los demás. Y aquí no va a ser así. Aquí no va a ser así. Hay llamémosle así, teóricamente, hay un control a posteriori, un control constitucional. O un filtro. Un filtro, pero teóricamente es control, porque puede decir, se regresa. Esto es, sí rompe un poco el esquema tradicional del constitucionalismo, porque si decimos que es un poder diferente y superior a cualquier otro, este sí tiene, entre comillas, un superior. Por ello, esperemos que políticamente sea correcto y dejar lo que el constituyente decida. Muy bien. Everardo Rojas Contreras, ¿hay representatividad en esta fórmula que han planteado? Y además te preguntaría, ¿tendrán la capacidad este constituyente de redactar una nueva constitución? Vuelvo a insistir. Tenemos un analfabetismo desde el punto de vista constitucionalidad. No hay una esencia pura de lo que es una constitución. Mire, usted le pregunta incluso a maestros de escuela, académicos, ¿qué es la Constitución? Es un conjunto de... No. Es un convenio, un pacto social de individuos para poder autogobernarse, para poder tener oportunidad de un desarrollo político, económico y social. Ese desarrollo político, económico y social, como les he dicho, está prostituido. Se ha degenerado con toda la mala práctica que hemos tenido. No podemos dejar de considerar los factores históricos que hemos estado viviendo constantemente y en la actualidad. ¿Quién se atreve a calificar si ese numerosísimo grupo de supuestos constituyentes que al final de cuentas tienen que ser sancionados por el Congreso del Estado, al final de cuentas, que es el único que está legitimado para darle una posición jurídica a esa nueva constitución? Los señores que opinen, los indígenas, los de los poderes, todo esto, se van a tener que sujetar a la decisión del Congreso, que es el único que tiene facultades constitucionales para hacer un cambio tan radical. No puede haber de otra forma. Esto, como decía el compañero panelista, no es más que maquillaje. Es un maquillaje puro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va a hablar el nuevo constituyente si el pueblo no sabe para qué queremos una nueva constitución? A ver, Everardo, ¿y lo va a redactar realmente la Carta Magna del nuevo constituyente? ¿Va a ser el mismo Congreso o algún despacho externo? Para allá voy. Tengo información fidedigna que el despacho de un conocido abogado, litigante, controvertido, se le encomendó la creación de esta nueva constitución. Ya está redactando entonces. Ya está redactada. Muy bien. Esa constitución ya está redactada y se va a dar como guía para que todos los señores digan estoy de acuerdo. Arturo Urán Ayala, ¿tiene representatividad esta estructura? ¿Sí sabías eso? Tendríamos que analizar si existe una vitrina metodológica para justificar por qué un 5% del padrón, por qué no 10 o por qué no 1% o más. O simplemente hacerlo a votación abierta, etcétera, ver cuál es la base. Pero finalmente así quedó. Mientras no tengamos esa vitrina metodológica, no podemos afirmar que existe una representatividad o que sea suficiente un 5%, pero mejor aún.
¿Cómo se van a reunir esas firmas? Porque si lo van a hacer como un ejercicio, como de pronto lo hemos visto, que sale un grupo de activistas de los partidos políticos o que están en la burocracia y que salen a buscar credenciales de elector, y las personas pues muchas veces sueltan fácil, oye, que si me prestas tu credencial de elector, ¿para qué? Es que para una nueva constitución, toma. Ok, pero el toma realmente no es un ejercicio reflexivo, es correcto, y no expresa una voz como se ve en estas muchedumbres, en estas masas que salen a las calles, como ocurrió en Argentina, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en diferentes entidades importantísimas que inclusive han revocado a sus propios gobernantes porque hay una inconformidad, y esa voz es más que evidente que exige que haya un replanteamiento de proyecto. Así como se encuentra ahorita, lo único que parece es simplemente una mesa de consulta más, donde van a someterles, por cierto, es extraño que hasta la fecha no se haya conocido un borrador. Debió haber sido, como lo que corresponde, habilito el mecanismo de convocatoria constitucional, pero también dejo claramente, destapo las cartas sobre cuáles son los puntos graves que exigirían el extremo de convocar, para entonces saber quiénes debieran ser los representativos para sentarse en las mesas. Pero si nos seguimos con la expresión de qué es una constitución de Fernando Lasalle, efectivamente es un pacto de los factores reales de poder. Y aquí yo me preguntaría, ¿cómo vas a garantizar que verdaderamente como factores reales de poder estén los banqueros? Que nadie puede negar que son un factor real de poder, el ejército, las Fuerzas Armadas, las universidades, las iglesias, los cuerpos y los movimientos sociales que hay en las diferentes expresiones socioculturales, etcétera. Entonces, creo yo que no es con un listado de enunciativo como se pretendió con esta convocatoria la vía, por lo menos que se haya justificado, que garantice una representatividad. A ver, quiero devolverme a lo que decía hace un momento José Jesús en el tema de los que pueden convocar, ¿no? El caso de los ayuntamientos, 84 ayuntamientos, sí. El 5% del listado nominal, padrón nominal, en el caso del gobernador, y el 8% nominal en el caso de que sea el pueblo. ¿No es un tema amorfo decir el pueblo? ¿Quién va a convocar al pueblo? ¿Quién le va a decir, a ver, cómo lo puedes hacer? ¿A partir de un ciudadano va a ser a seguirlo a él o cómo va a ser esto? Y es precisamente esto lo que confirma que es una motivación eminentemente, sí, como lo es de naturaleza política, pero de interés político. Cuando no se justifica, si yo estoy trabajando en la arena política, tengo que ser transparente y tengo que decir perfectamente cuáles son los elementos filosóficos, científicos, de grupo y de intereses que hay aquí. ¿Qué no estamos en la era de la transparencia? ¿Qué no estamos en la era donde debe haber una declaración transparente precisamente de este conflicto de interés que pudiera haber? ¿Y por qué para esto no somos transparentes? Sí, ahora, lo que decía también hace un momento José, en el sentido de que el Congreso va a tener finalmente la última palabra sobre el constituyente. ¿No es un contrasentido también? No, además de que, claro que es un contrasentido, está confirmando que entonces lo único que van a generar los demás en este proceso es validar algo que ya se pretende que técnicamente alguien soporte, como pudiera ser el redactor de un documento que sigue oculto. Por eso insistiría en la importancia de hacerle el llamado respetuoso a quienes corresponda para que abran las cartas y que definitivamente quede claro cuáles son los puntos sobre los que se va a discutir y que no nos sorprendan luego, como ocurrió recientemente con un manoseo a otro poder donde disminuyes precisamente la soberanía que debiera existir y la concentras en uno mismo, como ocurre actualmente con el Poder Judicial. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Los diputados del Congreso del Estado dieron luz verde a la inclusión del artículo 117 bis que permite la conformación de un constituyente que redacta una nueva constitución para Jalisco. Este Congreso estaría integrado por 10 representantes designados por la legislatura local, 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Judicial, 4 por los pueblos originarios, 4 por residentes en el extranjero y 20 de representación proporcional, cuidando la paridad de género. ¿Jalisco necesita otra constitución? Esa es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. Te quiero preguntar, José Jesús Becerra Ramírez, si es necesaria otra constitución, ¿quiere decir que las cartas magnas, las constituciones, tienen fecha de caducidad? No propiamente pudiéramos decir, porque aquel que diga desde el inicio esta constitución ya tiene fecha de caducidad, pues está desconfiando en la misma. Es un debate por demás interesante. Por el otro lado también se puede decir, oye, ¿y por qué yo estoy siguiendo un designio de los muertos? O sea, los muertos me van a seguir gobernando. Es un debate constitucional interesante. También no podemos decir que la Constitución es algo pétreo o intangible que no se puede cambiar. México es un ejemplo claro que eso no es así. Entonces, yo creo que más bien hay que primero entender la Constitución a qué obedece. Dice un autor alemán, Peter Haberle, que la Constitución es producto de la cultura. Si la cultura, con lo que está, dice que se ve bien representada, pues está bien. Tenemos constituciones, la norteamericana, que es del siglo XVIII, 1787, y le sigue funcionando a la perfección. ¿Por qué? Su cultura se siente representada con su constitución. Hay constituciones muy recientes, caso de Bolivia y Ecuador, porque ellos no se veían representados por su constitución. Caso de Bolivia, un estado pluricultural, y le fue bien con su nueva constitución, que obedeció a un reclamo cultural histórico donde las culturas mayoritarias no se veían representadas en su constitución y les está yendo bien, porque están protegiendo la naturaleza. Ellos no hablan ya de derecho al medio ambiente, sino de proteger la Pachamama. Ellos no hablan de la dignidad humana, pero sí del buen vivir, y les está yendo bien. El caso de Bolivia. De los otros no toco, pero en particular de esto. Entonces la Constitución, yo no puedo atreverme a decir si tiene fecha de caducidad o no, porque es el propio pueblo. Creo que es lo que ahí tenemos que observar y ver. Y lo traigo a colación por lo que, como se aprobó, porque ya está aprobado, o sea, ya esto va. Es una reforma. Es una 117, reforma sí, que ya se habilitó a hacerlo. Falta que se convoque. Ya se habilitó. Pero, ¿qué significa un constituyente? Precisamente para responder tu pregunta. Constituyente, desde el Agreement of the People, que es el origen del constitucionalismo inglés, donde todo emana del pueblo, dice que el constituyente, y lo ratificó Francia con Sieyes y todos los demás, y Norteamérica también. ¿Qué significa constituyente? Dice un poder diferente y superior a todos los demás. ¿Qué significa? ¿Cuál es la fecha de caducidad de una constitución? Cuando el pueblo soberanamente lo decida. Fíjate lo que estoy diciendo. Cuando el pueblo lo decida. Porque desde su origen y a la fecha, los grandes procesos constituyentes han emanado de un gran pacto nacional, o en el caso de una nación, o en el caso de un estado, de un gran pacto, donde todas las fuerzas confluyan. Caso Chile, caso España, Bolivia, o sea, estoy refiriendo a los contemporáneos. Entonces, atendiendo esa pregunta, claro, ¿quién decide fecha de caducidad de una constitución? En este caso es el gobernante el que está decidiendo. Lo dejo ahí. Muy bien. Everardo Rojas, cuando el constituyente del 17 elabora la Carta Magna, México venía, o estaba inmerso incluso, en un proceso, una revolución, etcétera, etcétera, que quiero entender que querían encauzar una vida por las instituciones, por eso se crea y se hace el constituyente del 17. ¿Encuentras tú condiciones similares, convulsionadas en Jalisco para tener que encauzar la vida de nuevo en esta constitución que están promoviendo? Estamos a analizar el ayer histórico. La Constitución de la Reforma
estuvo muy influida y muy contaminada de la Constitución de Cádiz. México tuvo grandes constituyentes en la Constitución gaditana. Quintana Roo, por mencionar a algunos, participaron con un concepto filosófico muy preciso. No podemos concebir una constitución al vapor si no hay conceptos filosóficos. La filosofía, como ente productor del derecho, nos tiene que dar a entender que hoy por hoy, ayer y mañana, no podemos concebir una constitución sin dejar de considerar las teorías eminentemente liberales, lo que son las libertades de los individuos. Todo ese avance viene a ser destruido en el 2008 con la reforma y la inclusión de los supuestos derechos humanos. Retrocedimos 700 años en nuestra Constitución del 2008. Se viene a ratificar con motivo de las resoluciones de la Corte Interamericana. En el 2011 se modifica la Constitución, en el 2013 con la creación de la nueva ley de amparo y con la ley de diferentes leyes que se pusieron, y hasta el 2016 con la inclusión del nuevo sistema penal y penitenciario. Estamos hablando del sistema oral y el sistema penitenciario, que el sistema penitenciario fue un avance muy importante, es el único que reconozco. Pero la realidad es esta: ¿cómo nace una constitución? ¿Cómo se crea? No se puede crear, como decía el licenciado Becerra, si no es con la voluntad del pueblo, con la necesidad de crear. ¿Para qué se inventó el refrigerador? Para conservar la comida. ¿Para qué se inventó una constitución? Para que ese pacto social tuviera dos grandes vertientes. La primera, se pudiera gobernar a sí mismo y no tuviera que comparecer a los nahualones, sacerdotes y curas y obispos para que vinieran con sus resoluciones pontificias a traer la voluntad de Dios. El hombre se puede gobernar por sí mismo. Y la segunda, la más importante, que el individuo debe de aprender que no se puede tomar justicia por su propia mano. El Estado es el que tiene la responsabilidad, y es ahí donde ha fallado el Estado. Y cuando está pidiendo una nueva constitución, es que está reconociendo que ha fallado a sus gobernados. Muy bien. Arturo Durán, si es el Estado el que falla, entonces ¿quién nos garantiza que con una nueva constitución el Estado no falle de nuevo? Claro, y en esta suma de factores, aludiendo a Fernando Lasalle, tendríamos que ver qué desequilibrios tan gravísimos hay dentro de las estructuras estatales que pudieran comprometer la misma sostenibilidad del proceso de seguir juntos en este denominado Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y ¿sabes qué, Carlos? Qué importante tu pregunta. ¿Qué garantizaría que si un Estado aquí trae consigo una declaratoria fáctica de que falló, qué condiciones y dónde están, y coincido con mis compañeros panelistas, efectivamente, dónde están las bases filosóficas, las bases no ideológicas? Eso es otra cosa. Ese es uno de los problemas y de los cánceres de esta época en la administración pública, que todo lo quieren contaminar con ideologización, con procesos inmediatos que no tienen un sustento y un soporte verdadero de verdad, justamente, verdadero de verdad, no verdadero de tangibilidad, es diferente. Aquí entonces aprovecho para hacer la pregunta, ok, contestando a esta misma con otra, entonces ¿qué vamos a cambiar? Porque si el Estado ya me falló, ¿qué ocurrió? Falló el haber renunciado entonces a la religión, una religión dominante, y en lugar de protestar una constitución debiéramos jurar la Biblia al Estado, similar como ocurre en otros estados. ¿O falló el no encomendar nuestra constitución y vamos mejor renunciando a la Constitución de Jalisco y cederle la soberanía, que es uno de los grandes puntos que se someten a la
reflexión cuando se gesta una constitución, el tema soberano. Entonces vamos a hacerle como en Canadá, que algunos estados del propio país canadiense aceptan o admiten la constitución extranjera, en este caso francesa, para su régimen interior como estado. Entonces sería bueno preguntarnos si los jaliscienses estamos en el extremo para que garantizamos que una vez que vimos que el estado jalisciense falló, mejor nos sometemos a un estado no fallido, como pudiera ser cualquier otro país, y vamos adoptando para el régimen interior de Jalisco la constitución desde su soberanía de otra nación. Entonces, qué preocupante es traer a la mesa de Jalisco en la década 2020, cuando debiéramos estar discutiendo sobre cómo nos podemos alinear para hacer efectivos los procesos de los derechos, los DESCA en su proceso que ahora nos involucra y nos obliga desde las Naciones Unidas, como viene siendo justamente los derechos al desarrollo sostenible. Y en lugar de estar perdiendo tiempo en replantear una constitución porque quiero tener mi nombre, que diga ahí yo soy el primer constituyente de esta que te está rigiendo, debiéramos estar discutiendo en Jalisco cómo insertar o reinsertar a Jalisco en el liderazgo nacional, cómo insertar o reinsertar a Jalisco en esta gran agenda internacional que trae precisamente la protección de todos estos elementos que abonan a los elementos de felicidad, de satisfacción, a los elementos de desarrollo humano individual, y que entonces sí las personas miran un resultado tangible, real en su día a día, y no simplemente en un conjunto de hojas o en un puñado de hojas que en cualquier anaquel se guarda o en cualquier archivo de computadora que le vamos a llamar Constitución. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Más o menos ha quedado claro la posición de nuestros invitados. Después de la misma les voy a consultar cómo se convoca y quiénes deben ser los constituyentes, con qué representatividad.